La Universidad de Buenos Aires, al ser uno de los lugares estratégicos donde se guardó uno de los pocos ejemplares existentes del Necronomicon, según se cuenta en El horror de Ludwig, no fue la excepción, y el mito colectivo sobre la verdad del Necronomicon también se coló entre las calles porteñas. Aunque por alguna extraña razón el lugar de residencia del libro maldito terminó siendo la Biblioteca de Buenos Aires. No se sabe a ciencia cierta si a partir de ese dato nació el mito urbano de Jorge Luis Borges y el Necronomicon, o si fue el mito quien trasladó a ese objeto hipersticioso a la Biblioteca de Buenos Aires. Lo cierto es que existe una leyenda que asegura que Borges, mientras fue director de la Biblioteca Nacional durante el periodo 1955-1973, decidió incluir una ficha bibliográfica sobre el Necronomicon en la biblioteca, como si el libro realmente estuviera catalogado. Según cuentan los empleados de la Biblioteca Nacional, desde hace años rechazan consultas de personas que piden leer el libro nacido en la imaginación de Lovecraft. El libro que no quería asustar. Dicen que en un rincón olvidado de una biblioteca muy antigua había un libro del que todos hablaban en voz baja, no porque fuera malo, sino porque nadie lo entendía del todo. Ese libro tenía un nombre extraño, difícil de pronunciar, como si tuviera hechos de susurros antiguos, pero lo curioso no era su nombre, sino su secreto. No quería dar miedo. Durante años las personas lo abrían esperando encontrar monstruos, sombras, palabras prohibidas, pero en lugar de eso encontraban algo muy distinto. Una vez, una niña llamada Alma lo abrió. Las palabras no estaban escritas con tinta, sino con una luz muy tenue, como si las palabras respiraran. Y el primer cuento que encontró decía así: El cuento dentro del libro. Había una vez un pequeño ser que vivía antes de los sueños. No tenía nombre porque aún no existía nadie que lo llamara. No tenía forma porque nadie lo había imaginado. Pero tenía algo muy importante. Quería ser bueno. Entonces esperó a que alguien soñara con él. Una noche, un niño soñó con una luz que lo abrazaba cuando tenía miedo. Y en ese instante, el pequeño ser apareció, no como monstruo, sino como compañía. Desde entonces, cada vez que alguien sentía miedo y, aún así, elegía no hacer daño, el pequeño ser crecía un poquito más. No comía, no dormía, se alimentaba de algo más raro, de decisiones suaves. Alma cerró el libro. No da miedo, dijo. Y el libro por primera vez en siglos pareció descansar. Desde ese día algo extraño empezó a pasar. Los niños que escuchaban ese cuento sin darse cuenta empezaban a cambiar pequeñas cosas, dejaban de gritar cuando podían escuchar, ayudaban sin que nadie los viera, y cuando tenían miedo no lo convertían en daño. Y así, sin saberlo, estaban haciendo real al pequeño ser, no porque existiera antes, sino porque lo estaban sosteniendo entre todos. Pero un día Alma volvió a la biblioteca, abrió el libro y ya no había palabras, ni luz ni cuento, solo páginas en blanco. Asustada preguntó: ¿se fue? Y una voz muy suave, que no venía del libro, sino de adentro suyo, respondió: No se fue, ya no necesita estar aquí. Alma no entendió, entonces miró a su alrededor. Un niño consolaba a otro, una anciana sonreía sola en silencio, alguien perdonaba sin decirlo, y en ese instante comprendió: el cuento había desaparecido del libro porque había pasado a la realidad, y ahora venía algo aún más profundo. Si el cuento podía desaparecer del libro porque ya vivía en el mundo, entonces también el mundo podía desaparecer si dejábamos de necesitar esa separación. Alma cerró los ojos.
Por un momento ya no hubo libro, ya no hubo cuento, ya no hubo realidad ni ficción, solo quedó algo muy simple, una presencia que no necesitaba ser nombrada para existir. El último pliegue del libro. Alma volvió a abrir el libro, pero esta vez no buscaba un cuento. Buscaba no buscar. Las páginas seguían en blanco. Entonces ocurrió algo casi imperceptible. Las letras que ya no estaban empezaron a olvidarse de sí mismas. No desaparecían de golpe, sino que dejaban de insistir en ser recordadas. Primero se fue el nombre del libro, ya no era el Necronomicon, ni ningún otro. Luego se fue la idea del libro. Alma ya no tenía claro si sostenía algo en las manos o si era el gesto de sostener lo que aún quedaba. Después ocurrió algo más profundo. Los personajes del cuento, dentro del cuento, el pequeño ser, los niños, los sueños, dejaron de necesitar existir. No murieron, no se fueron, simplemente dejaron de ser necesarios. Alma quiso recordar cómo había empezado todo, pero el recuerdo ya no era un recuerdo, sino una sensación muy leve, como cuando intentas atrapar un sueño y éste con ternura se escapa. Entonces vino el último pliegue. No fue del mundo, no fue del libro, fue de la diferencia entre ambos. La biblioteca ya no era un lugar, la mente ya no era un adentro, la realidad ya no era un afuera. Todo eso se fue desanudando, como un tejido que ya cumplió su función. Alma no olvidó, tampoco recordó, quedó en un punto extraño donde recordar y olvidar ya no eran distintos. Y ahí ocurrió la hipoextinción verdadera. No hubo silencio porque ya no había ruido. No hubo vacío porque ya no había forma que vaciar. No hubo nada, porque incluso la idea de nada se había disuelto. Si alguien hubiera mirado en ese instante, no había nadie. Habría dicho que todo desapareció, pero eso no sería correcto. Nada desapareció, solo dejó de insistir en ser algo. Y en ese no lugar, sin libro, sin mundo, sin mente, no quedó oscuridad ni luz. Quedó algo más simple que todo eso, algo que no puede contarse porque no necesita ser contado. Y por eso este cuento termina así, no con un final, no con un recuerdo, sino con una suavidad que si la sientes no sabrás de dónde vino, ni te hará falta saber.